699 pesos. Es un superprecio. Estás en Superboc. Somos FM Gospel 102.9, radio de noticias, todo el año. En un tiempo donde la gente sabe el precio de todo y el valor de nada, llega a la mañana de la Gospel el precio de las cosas. La semana económica resumida por nuestro especialista en producción y finanzas. Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas. Auspiciado por Estudio Fauda y Asociados, asesoramiento contable y tributario, soluciones personalizadas y calidad para empresas y nuevos emprendedores. Somos especialistas en exportación de servicios y criptomonedas. Te ayudamos a alcanzar tus metas financieras de manera ética, eficiente. Estudio Fauda y Asociados. Estamos en Corrientes 206, Río Cuarto. Llámanos al 358-504-5010. Buenos días, Javier Vicens, nuestro economista de cabecera. ¿Cómo le va? Buen día, Guillermo. Buen día para la audiencia. Bien. Semana tranquila. Sí, hablamos de política y no de economía bien, esta semana. Bien. No sé si es bien, pero está bien. Es lo que hay. Sería de lo primero que hay que hablar. De política. De política después de economía. No, sería lo conducente para cierta estabilidad. ¿No? Cierta estabilidad económica. Justamente traía preparado ese tema hoy. Con algunas preguntas, es decir, el día bisagra que teníamos era el 22 de octubre, ahora el día bisagra para la economía nacional pasó a ser el 19 de noviembre. ¿Qué va a pasar hasta el 19 de noviembre? ¿Qué pasará después del 19 de noviembre? Y esas son las incógnitas. ¿Qué hará Milei de acá al balotaje y qué va a hacer Sergio Massa de acá al balotaje? Un poco de eso vamos a profundizar. Yo creo que a partir de la alianza con Patricia Bullrich, a Milei no le sirve la hiperinflación. Va a buscar, seguramente con algunas declaraciones, generar aún más incertidumbre. ¿Por qué? Porque siguen abonando la teoría esa de que si les va mal al gobierno, que en definitiva es que nos va mal a todos, les va mejor a ellos. Ahora, la alianza Patricia Bullrich, Javier Milei ha dado por tierra seguramente con la dolarización. Entonces, asumir en el caso de ganar... Está muy claro, ¿no? Porque hay... Nada está claro. Voceros, pero uno dice una cosa, otro dice otra. De parte de Patricia Bullrich, si sigue siendo Carlos Melconian quien lo asesoraría en los temas económicos, la dolarización... No, porque ya la Fundación Mediterránea le ofreció a Massa o a Milei... Desde un primer momento le habían dicho eso. Es que cualquiera... Cualquiera le viene bien a la Fundación Mediterránea a la medida que lleven adelante el plan que ellos tienen. Bueno, se habla de Sturzenegger, que sería el posible ministro de Economía. Federico Sturzenegger. Posible ministro de Economía de Javier Milei, que es uno de los hombres que aportaría Mauricio Macri a el posible gabinete. Yo creo que ahora está en dudas, al menos está en dudas. Sí genera cierta incertidumbre esto, ¿por qué? Porque la dolarización era el principal caballito de batalla, la principal propuesta de Milei para normalizar la economía, donde cosechó muchos votos con esto de usar el dólar como moneda. Si veremos cómo se comporta. Hasta ahora estamos hablando más de política que de economía. Es de esperar que al menos haya un Milei en términos económicos un tanto más razonable, pero con Milei nunca se sabe, ¿no? ¿Cuál será el pacto Milei-Macri con respecto al futuro de la economía? Tampoco se sabe, pero hay algunos indicios que creo que van por ahí. Veremos si efectivamente eso ocurre, porque con Milei nunca se sabe. ¿Qué hará Massa de cara al 19 de noviembre? Lo que viene haciendo para llegar, lo que fue haciendo para llegar al 22 de octubre. Es decir, tratando de contener el dólar oficial y también los paralelos, lanzando alguna medida para favorecer a los exportadores. Comprando dólares, ¿qué significa que el Banco Central esté comprando dólares? ¿O por qué? Es que en la cuenta, en las sumas y saldos, quedaron dólares en el central más de los que se fueron. Eso quiere decir que está comprando. O sea, compra, vende y suma reservas. Lo viene haciendo de a muy poquito. Antes de las elecciones, Paso también lo hizo. Sí.
Sí, pero esta semana liquidaron 200 millones. 300. Bueno, justamente eso se debe a la medida que tomó el gobierno de hacer extensivo lo que se llamó de forma errónea dólar soja a todos los sectores exportadores. Es decir, ¿eso es bueno o es malo? Y al menos lo que sirve es para juntar reservas. Veremos cuál es el impacto en precios que tiene eso. Porque una parte de los dólares que generan las exportaciones se puede liquidar al contado con liquidación, que es el 30%. Recordemos que el contado con liquidación está por encima de los 800 pesos. Hay que ver si eso se traslada al precio de los insumos, se traslada al precio de los alimentos. Los ortodoxos económicos dicen que el lunes, o a partir de la semana que viene, a partir de noviembre, hay un nuevo desafío, que es que ingresan al sistema miles de pesos de la eliminación de ganancia, que va a algunos le benefician 50.000 pesos hasta 500.000 pesos de más dinero, que ese dinero o va a consumo o va a presionar al dólar. Bueno, o va a las dos cosas. O va a las dos cosas, claro. O va a las dos cosas. Y si va a consumo, como las empresas, ante la incertidumbre y muchas ante la especulación que provocan, están subiendo precios, y si hay una demanda que convalida la suba de precios, eso va a repercutir en la inflación. Es decir, de acá al 19 de noviembre el gobierno va a tratar de contener, se habla de algunos acuerdos de precio con algunas empresas, va a tratar de contener la inflación, pero la inflación va a estar siendo alta. Ecolatina brindó su informe respecto a cómo vienen los números de la inflación y la está cercana al 10%. La inflación. Cuando tenemos en cuenta los datos que brinda la Secretaría de Economía, de Rubinstein, también tenemos una inflación semanal muy alta. No se entiende esto de publicar la inflación semanalmente de Rubinstein. La verdad que fue una muy mala decisión, porque ahora todo el mundo está mirando eso y, bueno, sabemos que va mal. A veces es preferible no saberlo, quizás. ¿Para qué? Si era una vez por mes. Claro, si una vez por mes, ¿para qué las das todas las semanas? Una decisión inexplicable desde el punto de vista político de Rubinstein. ¿Va a seguir Massa? Yo sigo con mucha atención cómo se nos critica a nosotros, porque además alguna crítica fundada, como la que me hizo el señor recién, que dije yo que era una persona inválida, y es cierto que me equivoqué, no era el término que tenía que utilizar. Pero el argumento que dan es: ¿cómo van a votar a alguien que tiene el 140% de inflación? Hay que darle vuelta a ese argumento. Sí. ¿Cómo serán de malos los otros? Claro. Que la opción que nos queda válida es votar a alguien del 140% de inflación. Eso hay que preguntarse, porque si hubiera un candidato potable, normalito nomás. ¿Qué es la normalidad? Claro, un poquito nada más. Massa no tendría ninguna chance. ¿No? No, ninguna. Y las tiene porque dice, ¿es culpa de quién? ¿Culpa de quién? Si la chance, dice, porque son todos unos cabezas de termo. ¿Y no serán que son inteligentes? Mucha gente se da cuenta y dice, no, ojo con esto. Bueno, aparte también porque Patricia Bullrich era una mala candidata de la principal oposición en ese momento. Ahora sabemos cuál es la principal oposición. ¿Sí? Era una mala candidata. Bueno, la inflación va a seguir alta. Esto, por supuesto, atrasa los tipos de cambio y genera incentivos a no liquidar exportaciones. Por eso digo, va a seguir habiendo medidas para los exportadores y a sobrefacturar importaciones. Va a tener que administrar Massa de acá al 19 de noviembre los dólares para llegar. ¿Cómo lo va a administrar? Con más restricciones. Sí, el rol del regulador del Banco Central va a ser clave. Explícame algo, porque yo siempre te uso a vos para que me expliques las cosas. La secuencia lógica de acontecimientos no hubiera puesto a la economía o al mercado, al famoso mercado, prendido fuego si Massa ganaba como ganó en la elección. No hubiera ahí. Esta semana no hubiera sido de plena incertidumbre económica y parece que hubiese más tranquilidad que después de las PASO. Hay más tranquilidad en el mercado de cambios. ¿Y por qué hay más tranquilidad en el mercado de cambios? Hay que diferenciar los mercados. Sí. O sea, en el mercado de cambios hay más tranquilidad porque creo que la propuesta de dolarización, al aliarse, por eso digo yo, me parece que va por ahí. Me parece. Al aliarse Bullrich con Milei, la propuesta de dolarización quedó... Pero el lunes no estaban aliados Bullrich con Milei. No, pero el lunes fue un día complicado. El lunes el lunes... En el mercado de cambios. En el mercado de cambios. Fue un día complicado de muchas presiones y en toda la semana fue un día complicado para los mercados bursátiles. El lunes cayeron mucho las acciones y el martes rebotaron y el miércoles volvieron a caer. O sea, están en un serrucho, pero no recuperaron la caída que tuvieron ni las acciones ni los bonos. Hay acciones como la de Aluar que cayó 22% el lunes. Es el 22% del valor en bolsa de la empresa.
Es muchísimo, en pesos, por supuesto, pero es muchísimo. O sea, lo que hemos tenido es mercados financieros muy nerviosos, es decir, el clima de nervios se va a mantener hasta el 19 de noviembre. ¿Por qué? Porque no está claro cuál es el resultado electoral, por más que Massa haya sacado una ventaja de 6 puntos, las matemáticas le dan a los dos. Sí, claro. Entonces no está claro. Es una moneda, ¿no? El balotaje es una moneda en el aire. Sí. Y recordemos el del 2015. Si es que llegamos al balotaje, ¿no? Bueno. Porque recordemos en el 2003... Vos no habías nacido, pues sos muy chico. Sí, no me acuerdo. No, había nacido, pero no me acuerdo. Le preguntaban a Menem si se bajaba el balotaje. Dijo, ni borracho me bajo del balotaje. Y 10 días antes fue. Se bajó. Se bajó del balotaje. Bueno, porque ahí cuando se empiezan a tejer las alianzas probables. Las alianzas y vos ves. Bueno, ¿no? Vemos. Porque además vos te sometés a una lógica que puede ser contundente en las urnas. ¿No? Porque las urnas no solo... A Kirchner lo dejaron sin legitimidad política, que la que tuvo que construir en 6 meses, saliendo como espadachín con una habilidad increíble. Contra la corte, contra la iglesia, fue contra todos. Dijo, acá o capitalizo ahora o no me dejan gobernar. Y capitalizó. Sí. ¿No? Veremos. Puede que... Acá recuerdo la visita de Néstor Kirchner a Río Cuarto, a la Plaza Olmos. ¿Sí? El intendente era Rins en ese momento, una Plaza Olmos llena. El gobernador es de la Sota. Llena, sí. Recuerdo. Fue en los primeros meses de su gobierno. Exactamente. O sea, había nacido. Sí, había nacido. Pero bueno, lo podés haber visto en un video. Y me acuerdo, había nacido y me acuerdo. Sí. Bueno, ya hay algunos indicios, o más empieza a dar unos indicios de cómo sería su gestión económica si fuera presidente. Esta semana redobló la apuesta respecto al presupuesto 2024 y dijo que no solamente va a haber equilibrio fiscal el año que viene, sino que va a haber un superávit fiscal del 1%. Increíble eso. No. Yo cuando lo leí, bueno, yo también me gustaría. El punto de si es creíble Massa. 30 kilos. Como el punto de mi plan es bajar 30 kilos para el año que viene. No, bueno, no es creíble. No es creíble. O sea, ¿a qué está supeditado el 1% de superávit fiscal para el año que viene? A que se eliminen varios beneficios impositivos de exenciones que tienen algunas empresas. Entre ellos, de eliminación de beneficios impositivos que tiene el área aduanera especial de Tierra del Fuego, una discusión que la Argentina tiene hace 30 años, de qué hacemos con Tierra del Fuego, qué se hacen con los beneficios fiscales de Tierra del Fuego. Imagínate vos, Guillermo, si en 30 años no se ha podido... ¿Quién es el principal ensamblador de Tierra del Fuego? Mirgor. ¿Y de quién es? Mirgor es de Caputo. Nique Caputo. Que es el hermano del alma de Macri. Sí. Es la única acción que... Pero ellos no son planeros, ¿no? Es una de las pocas acciones que sobrevivió en la semana. La de Mirgor en la bolsa. Entendieron bien lo que planteamos, ¿no? Mirgor es la principal ensambladora de todos los celulares, los televisores, porque no es que se fabrican en la Argentina, compran los insumos fuera del... Vienen de bueno, pero es cómo funciona la industria en el mundo ahora. Claro, o sea, no es que la Argentina funcione únicamente así. Subsidio, está subsidiado. Sí, obvio. Está subsidiado. Es un subsidio indirecto porque no pagan impuestos. No pagan impuestos, claro, es subsidio, no pagan el impuesto que pago. Es uno de los costos fiscales, más, que se llaman gastos tributarios, más grandes que tiene el presupuesto nacional, junto con la exención del pago de impuestos a las ganancias de los señores jueces y funcionarios del Poder Judicial, que es otro de los beneficios que Massa espera eliminar para que el presupuesto del año que viene, cuando se termine de ejecutar, diga que la Argentina tuvo un superávit fiscal después de muchísimo tiempo. Difícil tarea. También se habló en la semana, y eso fue una declaración que dio el ministro Rubinstein a una entrevista que le hicieron en la revista de Perfil, creo que fue Noticias, donde dijo que se va a eliminar el cepo cambiario, pero se lo va a hacer de forma gradual. O sea, alejándose de la oferta electoral de Milei y la dolarización y de desarmar el cepo de un día para otro, como era la propuesta de Patricia Bullrich. Es clave para este esquema de Massa, y también empezó a dar indicios respecto a eso, y la realidad lo va a acompañar en este caso, no como la dieta tuya, lo va a acompañar. El problema no es la dieta, el problema soy yo. Habló Massa de la necesidad de tener superávit gemelos,
como tuvo en aquellos años el gobierno de Néstor Kirchner, fue uno de los años más virtuosos de la economía nacional, sin superávit comercial, superávit de nuestras relaciones con el mundo, entre lo que le compramos y le vendemos, y superávit con respecto a los gastos del Estado. Con respecto a lo comercial, bueno, lo viene acompañando, lo va a acompañar seguramente, hemos tenido una importante lluvia esta semana en la región núcleo, y a su vez, o sea, lo que nos está dando un indicio de que va a haber una cosecha, bueno, no tiene que ser mucho para ser mejor que la que pasamos producto de la sequía, pero una cosecha que no va a ser la que tenemos o que tuvimos. Y después Vaca Muerta. Vaca Muerta alcanzó esta semana el récord de 305.000 barriles de petróleo por día, lo que es un número muy importante. Ya Vaca Muerta es la mitad del crudo que produce la Argentina, un poco más de la mitad del crudo que produce... Macri dice TN, lo pidió para él. Sí, ¿qué quiere decir eso? Porque Vaca Muerta de las provincias. No sé, YPF y Vaca Muerta para él. La Constitución dice que los recursos naturales son de potestad de las provincias. Pero bueno, viste, como tiene una visión muy porteña, capaz que se olvida que hay provincias. El 60% de esos barriles los produjo YPF. Sí, cuando hablamos de que privatizar, no importa si funcionan, bueno, a ver, ese es el Estado bobo del que hablan ellos. El que vende una de las pocas empresas que es superavitaria, que genera muchísimos recursos y que le va bien a esta empresa de mayoría de capital estatal. Muy bien le va, salvo por los juicios que está enfrentando de los buitres en los tribunales buitres de Nueva York. Los datos del segundo semestre de la economía muestran que la economía creció un poquito en agosto. Es decir, el mes de la devaluación, sí, es tan contradictorio lo que pasa con este nivel de inflación, que en el mes de la devaluación creció un poquito la economía en agosto con respecto al año pasado, pero acumula una contracción del 1,2% en los primeros 8 meses del año. Es decir, la economía está a la baja. El objetivo del gobierno es que haga piso ahí y que se mantenga. O sea que lo que vamos a ver seguramente de acá al 19 de noviembre es algunos incentivos al consumo más anunciado por Massa. Es muy probable que eso pase, que por supuesto tiene su impacto en la inflación. Los salarios volvieron a perder fuerte en agosto. Bueno, producto de la devaluación era algo obvio. Por ahí por donde iría la cosa con el gobierno y con Massa, ¿no? Algunos anuncios de lo que sería el Massa presidente y el Massa presidente en los aspectos económicos, es decir, superávit gemelos. Es un guiño al mercado el que dio Massa esta semana. Además, que vos me decías, se comportó así. Puro nestorismo, sí, ¿no? Bastante heterogéneo, sí. La tranquilidad en el mercado cambiario, hablamos de política. Lo que es toda una incertidumbre es Milei. ¿Qué Milei veremos de acá? Bueno, insisto con esto, veremos a Milei porque ahí hay un periodista que se llama Gabriel Castro que está muy informado. Dice que anoche, después del programa que me pide, de la entrevista con Trebuch, efectivamente, tuvo un colapso de salud y que, textual le digo, anoche, horas después de la nota final, el candidato en su peor crisis decidió bajarse. Lo contuvieron a duras penas con una promesa: si faltando una semana para el balotaje no tiene asegurado los números, se baja. Nadie tiene asegurado los números. ¿Quién te va a dar una semana? ¿Quién te va a asegurar los números? Pero aparentemente ayer hubo un episodio, lo estoy hablando a la distancia porque no sabemos lo que pasó. Sí. ¿No? El episodio ocurrió, Milei mal se lo vio. Se lo vio en pantalla, sí, el episodio sucedió. Estoy hablando de el después, sí. Bueno, complete lo suyo porque... ¿Qué Milei veremos? Completo, porque nos va a retar la productora. Sí, ¿Qué Milei? Me falta la mitad de la columna. No, mentira. ¿Qué agarra la cabeza la productora? ¿Qué Milei veremos? Veremos, ahora que se alió con la casta. ¿Seguiremos? ¿Será el Milei el fanático antiestatista seguidor de Murray Rothbard? ¿El Milei que veremos? De acá al balotaje y del balotaje en adelante si es electo presidente. ¿Quién es Murray Rothbard? Murray Rothbard es el fundador del Partido Libertario de los Estados Unidos. Es un creyente de la escuela austríaca del pensamiento económico que lleva a la propiedad privada, cree que la propiedad privada es un derecho natural y que es el pilar fundamental, la propiedad privada de todo, porque todo es privatizable, del ordenamiento social. Es decir, las sociedades se organizan a partir de privatizar todo. De ahí viene la propuesta de la educación de los vouchers, ¿no? Y la salud. Rothbard es el dios para los libertarios. Todos los libertarios son fanáticos seguidores de Murray Rothbard. Y su libro, que es La ética de la libertad, es la Biblia para los seguidores
de Javier Milei, incluso para Milei. Milei dice que su cabeza cambió después de leer el libro La ética de la libertad de Rothbard. Es interesante profundizar en este libro, porque si Milei es un fanático seguidor de Rothbard, entonces estamos ante algo de lo que podría ser el gobierno de Milei. Dice Rothbard en una parte de su libro dedicada al Estado, atención, lo leo, textual: los impuestos son obligatorios, forzosos y coactivos y por consiguiente no se distinguen del robo. Se sigue que el Estado, que subsiste gracias a ellos, es una organización criminal, mucho más formidable y con muchos mejores resultados que ninguna mafia privada de la historia. Lees a Rothbard, a mí me pasó leer su libro, leo a Rothbard y leo a Milei, con palabras textuales. Por eso digo... ¿Se aprendió Milei de...? Sí, textual, cuando habla de que el Estado es una organización criminal, lo dice textual Milei. En un Le lenguaje agregó que... cuño propio, ¿no? Sí. Lo de... Acá es un agregado. El Estado es un... Sí. ¿no? Una persona entrando a una sala de 6 de jardín de infantes con bueno. niños envaselinado, Ahí viene. todo eso se lo Sí, agregó. todo eso. Pero ¿de dónde saca esas ideas tan perversas Milei? Hay un capítulo en el libro que se titula El derecho o los derechos de los niños, el capítulo en el libro. Y dice el siguiente, textual también, lo saqué del libro, pueden bajarlo de YouTube. Está un PDF ahí para piratear, total, para los libertarios eso no es un problema. En una sociedad libre, a nadie se le puede cargar con la obligación legal de hacer algo por otro, ya que se invadirían sus derechos. La única obligación legal que una persona tiene frente a otra es respetar sus derechos, dice Rothbard. Un padre o una madre no tienen derecho a agredir a sus hijos, pero también que no deberían tener la obligación legal de alimentarlos, vestirlos y educarlos, ya que tales exigencias serían coactivas y privarían a los padres de sus derechos. Sigo. A los padres les asistiría el derecho legal a no tener que alimentar al niño, esto es, a dejarle morir. En términos estrictos, la ley no puede forzar a un padre a alimentar al hijo para que pueda vivir. La ley libertaria. Y cierra con respecto a los hijos, dice: esta norma nos permite resolver algunas cuestiones espinosas. Entre otras, si les asiste a los padres el derecho de dejar morir a un hijo deforme. La respuesta es, por supuesto, afirmativa, dice Rothbard, el dios de los libertarios. Hay otro capítulo, otro punto de su libro, que es castigo y proporcionalidad. Inicia con la siguiente pregunta: ¿se le puede permitir a alguien tomarse la justicia por su mano? ¿Podría permitírsele a la víctima, o a un amigo, o a un familiar, aplicar personalmente la justicia al malhechor? La respuesta es, por supuesto, afirmativa. Esto explica la aportación de armas. Respecto a los niños, en vez de dejarlos morir, ¿cuál es la opción que plantea Rothbard, que sería más humanitaria? Si un padre puede tener la propiedad de su hijo, dentro siempre del marco de no agresión y de la libertad de abandono del hogar, el padre, libertad de abandono del hogar, Lilia Lemoyne, renunciar a la paternidad, el padre, si tiene la propiedad, puede transferirla a terceros, puede dar al niño en adopción o puede vender sus derechos sobre él en virtud de un contrato voluntario. En suma, tenemos que enfrentarnos al hecho de que en una sociedad absolutamente libre puede haber un floreciente mercado de niños. Respecto al trabajo infantil, esto tiene que ver con la economía, ¿no? Esto es una columna de economía y tiene que ver con la economía también. Las leyes supuestamente humanitarias sobre el trabajo infantil han impedido, con el empleo de la fuerza, la entrada de los niños en el mercado laboral, privilegiando de este modo a sus competidores adultos. Dado que las leyes prohíben que los niños trabajen y se ganen la vida, los fuerzan a asistir a centros escolares que con frecuencia no les gustan y que no se adaptan a su situación. Muchos adolescentes se convierten a menudo en holgazanes.
Y lo último, respecto a la concepción del Estado, este es el padre del anarcocapitalismo, a quien sigue Milei, Murray Rothbard. Dice lo siguiente respecto al Estado. Para los que dicen que estos no roban, veamos qué piensan del Estado. Dice Rothbard, el soborno defensivo desempeña un papel social en todo el ancho mundo. En numerosos países no funciona el motor de los negocios sin el lubricante de los cohechos. En este sentido, deberían evitarse las acciones paralizadoras y las reglamentaciones y exenciones destructivas. Un gobierno corrupto, dice el dios de Javier Milei, Robert Murray, no es necesariamente un mal asunto, comparado con los gobiernos incorruptos cuyos funcionarios imponen la ley a rajatabla. La corrupción permite al menos el florecimiento parcial de transacciones y de acciones voluntarias en el seno de la sociedad. La ética de la libertad, la Biblia de los libertarios, la Biblia de Javier Milei. El libro que le cambió la cabeza. Javier Milei esta semana dijo que a los neutrales les espera el infierno. La pregunta es, ¿cuál es el infierno de los neutrales? ¿El que está contado en la ética de la libertad de Murray Rothbard? Gracias, Javier. Nos pones en un lugar de orgullo muy grande cuando los viernes cerrás la semana económica. Así que gracias por tenerte en el equipo. Gracias a vos, Guille.